Entonces no se preocupen. Quiero invitarles a que vayamos allí a la escritura. Gracias, hermanos. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 20. Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 20, un texto muy conocido, una historia muy relatada, muy vista, muy dibujada, muy representada, pero lo más importante es que hoy podamos de verdad que se haga realidad también en nuestras vidas. Amén. Estamos en la serie de Navidad, ¿cierto? Navidad inesperada. Y la semana pasada el pastor nos compartió de cómo la Navidad inesperada llegó a la familia, ¿cierto? Y llega a la familia. Este texto hoy nos va a mostrar cómo la Navidad llega a los pastores. Una Navidad inesperada para los pastores. Y vamos a entender eso, porque cuando el mensaje también es para nosotros los pastores, ¿cierto? Pero vamos a entender de qué se trata. Y vamos a leer allí el texto que nos va a permitir conocer esta Navidad inesperada para los pastores. Dice, en la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor, ¿qué pasó? Ahí está lo inesperado, ¿cierto? Fue inesperado, llegó. Se les presentó. ¿Y qué pasó? Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Y qué les sucedió en su corazón? Tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿quién? ¿Qué nació? Un Salvador, ¿que es quién? Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente, nuevamente inesperado, ¿cierto? Apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. ¿Qué hacían estos ejércitos celestiales? Alabando a Dios y diciendo, ¿cómo? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa. ¿Cómo fueron? A toda prisa. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos lo oyeron y se maravillaron de las cosas que fueron dichas por los pastores. ¿Pero qué hacía María? Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron ¿cómo? Glorificando y alabando a Dios. ¿Por qué? Por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Amén. Puede tomar asiento. Yo no sé si a usted le sucedió como a mí, pero cuando yo era pequeño y bien niño, yo pensaba que la Navidad era para la familia, para una actividad para la familia. ¿Por qué? Porque en esas fechas, y en especial la fecha del 24 al 25, llegaba todos los tíos, los abuelos, los primos, todos llegaban a la casa. Entonces era genial porque uno esperaba a la familia y yo pensaba que esa actividad era para la familia, que esa reunión era para la familia. Después que crecí, me hice joven, ya adolescente, yo dije, no, la Navidad es para los amigos. ¿Cierto? Uno ya no quiere estar en la casa, sino quiere irse a estar con los amigos, ¿cierto? No, papá, tíos, no, los tíos allá que hagan lo suyo y yo me voy con mis amigos, y pensaba que la Navidad era para los amigos. Pero ya después crecí, me hice adulto y dije, no, realmente la Navidad es para los niños.
¿Por qué? Porque toda la familia está pensando en comprar el regalo para los niños, ¿cierto? Para los niños. Y el foco es qué le vamos a dar a los niños y qué van a recibir los niños, ¿cierto? Así yo no reciba, pero que reciba el niño, ¿cierto? La pregunta que surge de esto, en verdad, ¿para quién cree usted que es la Navidad? Piense un momentito. ¿Para quién cree usted que es la Navidad? Ahora, entendemos por Navidad que el término habla del nacimiento. ¿Y el nacimiento de quién? Del Salvador, de Jesús. ¿Para quién es la Navidad? Piense un poquito. Reflexione un poquitico, ¿para quién cree usted que es la Navidad? Lo interesante es que nosotros necesitamos comprender muy bien cómo es que la Navidad llega a este mundo para que podamos entender para quiénes es. Muchas veces nosotros no entendemos para quién es la Navidad. Por eso no celebramos debidamente la Navidad y no disfrutamos de ella como deberíamos de disfrutarla realmente. Pero en este pasaje el Señor nos muestra cómo llegó esa Navidad a este mundo y para quiénes llegó. Lea conmigo el versículo 8. Y lo primero que vamos a entender es que la Navidad llegó con gran gloria a este mundo. Y allí nos va a permitir ir entendiendo para quiénes llega. Dice, en la misma región habían ¿qué? Pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Es maravilloso que cuando nace Jesús allí en la familia, ¿cierto? En el pesebre, está allí con María y con José. La Navidad también llega para estos humildes hombres y sencillos pastores. Pero hay algo interesante acá. Los pastores de aquella época, en la época de Jesús, eran despreciados por los religiosos. Los religiosos los despreciaban porque tenían que atender a las necesidades de los rebaños. O sea, ellos menospreciaban ese oficio. O sea, tener que cuidar ovejas, ¿cierto? Despreciaban ese oficio. ¿Quiénes? Los líderes religiosos. Los pastores estaban casi al final de la escalera social. Eran analfabetas y sin información por lo general. Se les veía como personas deshonestas, poco confiables e indeseables, hasta el punto que no se les permitía testificar en un juicio. ¿Por qué? Porque no podían cumplir con todos los ritos religiosos que los fariseos habían agregado a la ley. Es decir, como ellos tenían que cuidar las ovejas casi por 7 días, muchas veces no guardaban el día sábado como los fariseos decían que se debía guardar y no cumplían las leyes religiosas. Al no cumplir eso, ellos decían, no, ustedes no pueden ser testigos en un juicio. ¿Por qué? Porque ustedes no cumplen las reglas que como religiosos hemos puesto. Lo otro era que ellos, pues debido a su oficio, no se podían lavar las manos con todo el requisito que se requería de estar limpias las manos. Por lo tanto, se les consideraban a estos pastores ceremonialmente impuros, inmundos. O sea, ellos no pueden participar de las cosas sagradas. Sin embargo, esto no quiere decir que el oficio de pastor fuera una labor ilícita o de mala reputación, porque nosotros conocemos a 2 grandes líderes del pueblo de Israel, como lo fue Moisés y David, y ellos fueron pastores. Es más, en el Antiguo Testamento, metafóricamente, se le atribuye este oficio a Dios como el pastor de Israel. Así que podemos encontrar que en medio de estos pastores también habían pastores que algunos eran catalogados de ladrones, porque como se movían por diferentes lugares, es posible que ellos robaran ovejas de otro lugar, ¿cierto? Entonces eran pecadores, se le veían como pecadores, pero también habían buenos pastores. En aquella época se ofrecía un cordero en el templo, ¿cierto? Entonces, un cordero en la mañana
que todos los días ofrecía un cordero, se sacrificaba un cordero en la mañana y en la tarde. Por lo tanto, los sacerdotes debían tener un grupo de ovejas preparadas para los sacrificios. Por lo general tenían un grupo de pastores que cuidaban y apacentaban a estas ovejas. Es posible que estos pastores a los cuales estaba hablando aquí Lucas sean este tipo de pastores que estaban cuidando aquellas ovejas para ser sacrificadas en el templo. Y lo hermoso de esto es que ellos eran devotos y ellos eran conscientes de las promesas de Israel y de la promesa de Dios de que había de traer a un Salvador que redimiría a Israel de todas sus angustias y de toda su condición. ¿Y no les parece esto hermoso? Que aquellos pastores que estaban cuidando las ovejas que iban a ser sacrificadas fueron los que Dios eligió para revelarles el nacimiento de aquel cordero que sería sacrificado por nuestros pecados. Así que Dios trae esa revelación, trae ese anuncio y trae esa Navidad a estos pastores. Ahora, ¿por medio de quién lo hace? Por medio de ángeles. Mire el versículo 9. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ahora, el ángel del Señor, algunos atribuyen el título del ángel del Señor, muchas veces han estado atribuyéndolo a que tiene que ver con Jesús, pero la verdad es que el ángel del Señor era especialmente un ángel designado para representar al Señor Dios en misiones especiales. Por eso se le atribuye el nombre el ángel del Señor, porque él iba como embajador de Dios, en nombre de Dios, en representación de Dios. No es Dios, pero iba en su representación a transmitir un mensaje o a cumplir una misión especial. Por eso dice, la gloria del Señor rodeaba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era Dios enviado. Entonces la presencia de Dios le acompañaba ahí como respaldo. Por eso muchos ángeles se postraban y adoraban, pero muchas personas cuando un ángel se les revelaba se postraban y adoraban, tenían temor, pero no era que adoraran al ángel, era que adoraban al Señor que era enviado, que enviaba a ese ángel. ¿Estamos entendiendo? Aquí viene un ángel, ¿cierto?, a traer un mensaje. ¿Y qué sucede? La gloria del Señor rodeó ¿a quiénes? A los pastores. ¿Y qué sucedió? Una de las cosas que sucede y que vemos en la Biblia comúnmente es que cuando la gloria de Dios se revela, hay temor en el corazón del ser humano. Cuando la gloria de Dios se reveló en el templo a Isaías tembló y dijo: ¡ay de mí, que soy inmundo de labios!, ¿cierto? Y que estoy muerto. ¿Por qué? Porque nadie puede ver al Señor y vivir. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque el Señor es santo. El mismo Pedro, cuando el Señor Jesús subió a la barca, le dijo: vamos a pescar, y vio la obra milagrosa del Señor, quedó tan temeroso que le dijo: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Una de las características cuando la gloria de Dios de verdad se revela en nuestras vidas es que nos produce gran temor y sabemos que por causa del pecado, que por nuestra condición pecadora merecemos la muerte. Y a ellos los rodeó gran luz, glorioso el momento. Es el momento en que se abre el cielo y se conecta con los hombres y la tierra. Y hay un encuentro entre lo humano y lo divino. Pero lógicamente lo humano es quebrantado por la gloriosa presencia santa de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Estos ángeles llegaron a pastores humildes, sencillos, pero nos enseña que la Navidad no llega a los arrogantes, ni a los religiosos, ni a los ricos autosuficientes. La Navidad la Navidad inesperada es para los humildes, afligidos,
los marginados de la sociedad, para los pecadores, para los impuros, para los deshonestos, para aquellos que no son confiables, para aquellos aborrecibles, para aquellos que han sido despreciados, para aquellos que están desgarrados por sus pecados y están humillados en arrepentimiento, esperando la gloria de Dios que venga y los redima de esa condición. Para ellos es la Navidad inesperada. Porque para ellos llegó el anuncio. El anuncio no llegó a los grandes al sumo sacerdote. El anuncio no llegó a los grandes de la sociedad. Piense usted, si tú y yo supiéramos que el Hijo de Dios va a nacer, ¿a quiénes invitarías? A toda la pompa terrenal, ¿cierto? Tienen que venir a ver el nacimiento del Hijo de Dios en este mundo. Pero Dios abre los cielos para revelarse a los despreciados, a los marginados, aquellos que por causa de su condición están en pecado. Y puede que tú y yo digamos, bueno, pero pastor, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Pues bueno, es posible que el pecado te tenga a ti en esta condición, donde los demás te desprecian por tu pecado, y tú lo sabes, donde tu pecado te avergüenza, donde tu pecado te hace sentir que no eres digno de estar en la presencia del Señor, donde el pecado te hace sentir que tú no eres digno de Dios, que tú no eres digno de participar de las cosas santas de Dios, de ser partícipe de su reino, de su salvación, de su misericordia, de su favor. Por el pecado te sientes avergonzado, te sientes indigno, impuro. Por eso la Navidad es para todo aquel que reconoce que es pecador. Y hay algo hermoso. La gloria del Señor les rodeó y tuvieron temor. ¿Pero qué les dijo el ángel? No teman, porque les tengo ¿qué? Buenas noticias, que será de ¿qué? De mucho gozo, ¿cierto? Para todos ustedes. Dice, los pastores les dijeron a ellos que no debían temer, porque ellos no venían a traer juicio, sino venían a traer una buena noticia que les iba a producir gran gozo, gran alegría. Hermanos, realmente, ¿a quién le va a producir gran alegría una buena noticia? Al que está expectante esperando esa buena noticia. Al que está expectante esperando aquello. En algunos países se celebra la ley del jubileo, y muchos, que consiste en que al llegar esa fecha un número de presos quedan en libertad, ¿cierto? Aquí hace poco estuvieron tratando de implementarla, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Hay algunos presos que están anhelando la libertad y que están esperando ese momento. Y están esperando ser elegidos para tener oportunidad de ser libres. ¿A quién le produciría gran gozo que le dijeran, usted queda libre? Al que lo está esperando, al que anhela la libertad, al que anhela salir de allí, de esa condición, al que anhela salir a vivir. El gozo, hay gozo de esta buena noticia para aquel que realmente está esperando ser libre del pecado. Hay gozo para aquel que está esperando realmente al Salvador que le puede libertar. Hay gozo para aquel que está expectante a que Dios de manera inesperada se revele a su vida y lo liberte de esa condición, lo sane en esa condición que tiene de pecado y de esclavitud, lo liberte de las garras, de la prisión, de las cadenas y de las rejas que el pecado produce en el alma y en el corazón del hombre. Cuando a ti te dicen, vas a ser libre, ha nacido el Salvador, ha nacido el que te libera, ha nacido el que te levanta, ha nacido el que te redime, en tu corazón hay alegría porque hay esperanza. Por eso la Navidad llega con una buena noticia. Versículo 11, ¿qué dice? Porque les ha nacido hoy. ¿En dónde? En la ciudad de David, un Salvador.
Lucas hace énfasis en la ciudad de David porque la promesa era que el Salvador que habría de venir, el Salvador que Dios el Padre enviaría, sería del linaje de David y nacería en Belén, ¿cierto? Pero les dice, les ha nacido hoy un Salvador. La descripción de Jesús como Salvador en estos tiempos se ha tergiversado y no se ha profundizado y no se le ha dado el valor que verdaderamente es, hermanos. Hoy simplemente se habla de Jesús como Salvador, como aquel que te puede salvar tu matrimonio, como aquel que te puede salvar de tus deudas, como aquel que te puede salvar de tu condición de enfermedad, como aquel que te puede salvar de los problemas y conflictos sociales y relacionales que tú tienes. Estas cosas son frutos del verdadero problema que tiene el hombre y por el cual Jesús viene a sanar. Porque estas cosas son fruto del pecado. Y Jesús no vino a tratar con las ramas, Él vino a tratar con la raíz. Y Jesús, el Salvador que ha nacido, ha venido para quitar el pecado del mundo. Juan, el evangelista, en su primera carta, en el capítulo 3, dice: porque para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Está esclavo, le pertenece. Pero para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, el pecado. Y en el Evangelio de Juan le dice a los fariseos: yo he venido para quitar el pecado que está en los corazones del hombre. Jesús vino para quitar el pecado y la culpa que el ser humano carga delante de Dios por causa de su pecado. Es obvio que al sanar el problema del pecado, al quitar el pecado Jesús, van a haber resultados en las áreas que por causa del pecado han sido afectadas. Tu matrimonio puede ser restaurado, porque por el pecado es que tu matrimonio está siendo destruido. Tus relaciones pueden ser restauradas. Tu vida puede ser restaurada de manera integral. ¿Pero por qué? Porque se sana el problema real. Y el Salvador, ha nacido un Salvador que te liberta del pecado. Yo creo que todos llegamos aquí preocupados por las ramas. Señor, estoy endeudado. Señor, mi mujer. Señor, mi esposo. Venimos por las ramas, ¿cierto? Por eso no reconocemos al Señor como mi Salvador, sino el que me salva de la situación. Y eso puede ocurrir. Vuelvo y lo enfatizo. Ocurre como consecuencia de haber sanado el problema real. Pero dice un énfasis más. ¿Quién es ese Salvador? Cristo, el Señor. La palabra Cristo es el Mesías, el ungido, el elegido por Dios. ¿Por qué hace Lucas énfasis? Porque está haciendo énfasis al cumplimiento de la promesa de Dios, pero al que verdaderamente Dios eligió. La palabra ungido significa el elegido. Y ese Salvador es el único que Dios ha elegido para redimir al mundo de sus pecados. Hoy día la gente anda buscando qué pastor tiene la unción, quién es el ungido y el elegido de Dios. Entonces yo me voy a esta iglesia porque allá sí hay unción. Yo me voy de esta iglesia porque es que acá son muy reflexivos en el texto y allí no hay ungidos. El único ungido es Jesucristo, el elegido de Dios para salvarte a ti. Y si te vas de iglesia en iglesia buscando a un ungido humano y buscando la unción, tienes que buscar al elegido, al que Él eligió, al que Él designó, al que Él apartó y al que Él destinó para ser tu Salvador. Y cuando venimos aquí a la iglesia, venimos a buscar al ungido de Dios, a Cristo el Señor, porque Él es al que Dios designó como el Mesías y el Salvador.
Pero hay algo más hermoso. Dice, es el Cristo, el Señor. Este término del Señor tiene que ver con el contexto en el Antiguo Testamento, con la palabra del tetragrama. ¿Cuál es? Yahweh, ¿cierto? A lo castellano, Yahvé, ¿cierto? Que es Dios, el Señor, el único Dios verdadero. Y cuando le hacen en el griego, dice Él es el Kyrios, está haciendo referencia a esa misma palabra. Es decir, que el Salvador, elegido por Dios, es Dios mismo salvándonos a nosotros. Eso lo hace más maravilloso. ¿Cómo? No envió solamente, no mandó un ángel, no, Él mismo vino para libertarte y para sanarte. Hubiera podido hacer como en el Antiguo Testamento, que levantó a Sansón, que levantó a Débora, que levantó a Jefté, pero ellos son simplemente sombra y figura del que había venir, el verdadero Salvador que quita el pecado del mundo, que es Cristo el Señor. Pero es Dios mismo hecho hombre en medio de nosotros. Él mismo te amó y nos amó tanto que Él mismo descendió a este mundo, se hizo hombre para venir y salvarnos. No es cualquier Salvador, es Dios mismo que vino a salvarte y que vino a salvarnos. Por eso esto confirma lo que el salmista dice, que la salvación es ¿de quién? Del Señor. Porque no había nadie, dice el Salmo, que pudiera pagar el rescate del hombre. No había nadie que pudiera pagar el precio por la sangre del hombre. Por eso tuvo que venir uno cuya sangre era santa y cuya sangre valía lo que tenía que valer para pagar el precio por el pecado y la libertad y la reconciliación del ser humano con Dios. No había otra sangre. Ningún ser humano puede pagar el precio de la deuda que el ser humano tiene ante Dios por sus pecados. Tenía que venir Él mismo y hacerse hombre, y Él mismo ofrecer su sangre en precio por tus pecados. ¿No les da gozo que Dios mismo haya venido por ti y por mí? Insignificantes, despreciados, avergonzados, indignos de Dios, Él, indignos de Él, y Él mismo viene por mí. Hay una historia que dice que era un matrimonio, un hombre y una mujer llegaron a un momento de pelear y llevaban tiempo discutiendo. Y un día ella se fue de la casa. El esposo llegó en la tarde, no la encontró, vio el closet desocupado y se dio cuenta que ella se había ido. Pasaron los días, ella no regresaba, ella no se comunicaba. Él dijo, voy a esperar un rato más, si vuelve, si regresa. Y ella no regresaba y no volvía. Al tiempo él tomó la decisión, voy a ir a buscarla. Y se fue a buscarla y la encontró en uno de los hoteles más denigrantes de la ciudad. No tenía ella con qué pagar ese lugar, pero allí la encontró, con hambre, desgastada, acabada. Y cuando la encontró, le pregunta a ella, ¿qué haces aquí? Y él le dijo, he venido a buscarte. Y ella le dijo, ahora comprendo que me amas, porque viniste a buscarme. Es lo mismo que sucede con nosotros. Nosotros nos fuimos de Dios, nos alejamos con nuestros pecados de Él, nos apartamos de Él y nos fuimos a vivir en el pecado. Él nos llamaba, Él nos buscaba, pero nosotros nunca volvimos a Él, nunca regresamos a Él, nunca lo buscamos. Nos quedamos allí, apartados de Él, lejos de Él, deleitándonos el pecado en la maldad y destruyéndonos. Pero un día Él llega
a este mundo a buscar a su esposa, a buscar a su amada y a darle la vida y el pago por su libertad. Ese hombre pagó la deuda que ella tenía en ese hotel, y Jesús vino y pagó la deuda que nosotros teníamos con el Padre para volver a Él. ¿No les parece una muestra de amor que Él venga? Él es el Cristo, Él es el Señor y Él es nuestro Salvador, y debe producir gozo que Él vino, que Él viene, que Él está, y que vino por mí cuando yo no lo merecía a Él, cuando yo no lo necesitaba a Él. Al producir gozo y alegría, es obvio que su llegada llegue con una celebración. Si hay gozo y hay alegría, hay que celebrar. ¿Pero celebrar qué? Su llegada. Nosotros celebramos otras cosas, ¿cierto? Celebramos que el tamal quedó rico, ¿cierto? Que el pavo le quedó en el punto, ¿cierto? Celebramos que me dieron el regalo que estaba esperando. En verdad, seamos honestos, ¿cuánto celebramos la llegada de Jesús? Muy pocos. Por eso no son buenas nuevas de gran gozo. Todo el tiempo deberíamos permanecer felices y gozosos, todos los días del año. Pero en este tiempo deberíamos celebrar con inmensa alegría y con inmenso gozo de que el Salvador ha venido. No el regalo, no la fiesta, Él ha venido. Pero llegó con gran celebración. Mira el versículo 13. De repente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, ¿cómo? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres a quienes Él se complace. Cuando nacía un niño en Israel, se reunían los músicos del pueblo para celebrar su llegada y dar la bienvenida con una música sencilla, alegre y deleitosa. Era obvio que María y José no estaban en su lugar de residencia, por lo tanto no pudieron reunir a los de su pueblo para celebrar la llegada del niño. Pero el padre que había enviado a su hijo no dejó pasar el momento. Así que apareció de repente una multitud de ángeles, una multitud. El término multitud es un gran número. Según las cuentas en ese tiempo son millones de millones. En el término del griego en ese momento es miles de miles. Era lo máximo que en ese momento se alcanzaba a describir. O sea, son miles de miles. Para ellos la cifra era grande, inmensa. Pero la realidad era que eran millones de ángeles cantando, celebrando la llegada, celebrando el nacimiento del Salvador, Cristo el Señor en este mundo. ¿Pero qué cantaban? Gloria a Dios. Fíjense que ellos no empezaron a decir gloria a Dios, María José, bien María y José, ¿no? Bueno, uno cuando tiene hijos, los adultos vienen, que el Señor lo fortalezca, hermano, ¿cierto? Bienvenido a las trasnochadas, ¿cierto? Le dicen a uno eso. Pero ellos empezaron a exaltar a Dios primeramente. Gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué gloria a Dios en las alturas? Porque los ángeles desde el principio están presenciando la obra de salvación que el Padre iba a hacer. Y celebran a Dios porque es el plan redentor de Dios. Celebran a Dios por la obra, por el plan redentor que ellos tanto han estado contemplando. Lo celebran porque por fin el Salvador ha llegado al mundo. Y es el plan de Dios. Hermanos, la salvación de nuestros pecados, la salida de nuestra condición pecadora, no es un plan nuestro, es un plan de Dios. Es un regalo divino. Es una obra de Él, inmerecida para nosotros. Pero Él lo planeó en el Génesis, lo planeó.
Él planeó tu salvación, Él planeó tu rescate, Él planeó tu libertad, Él planeó tu restauración, Él planeó tu nueva vida y Él planeó una eternidad para ti con Él. Él la planeó. Tú y yo no, nosotros planeamos vivir independientes de Dios. Por eso la Navidad es inesperada. Porque mientras nosotros planeamos vivir sin Dios, Él llega, no, ven, yo quiero que vivas conmigo. Es inesperada para nosotros. Llega cuando no la esperábamos. Pero gloria a Dios. Y por eso los ángeles le alaban. Pero dicen, y paz en la tierra, ¿cierto? Y en la tierra paz entre los hombres. Ellos están hablando, gloria a Dios porque Él planeó este plan, lo ideó, lo hizo, lo ejecutó. Y en la tierra paz entre los hombres. ¿A qué se refiere esa paz? Es la paz que ya no hay conflictos, se acabaron las guerras, ¿cierto? Ya todos estamos contentos, la economía se niveló, ya hay paz, ya no hay temor, ya no hay nada de esas cosas. Esa paz no es la paz de tu relación y tu reconciliación con Dios. Porque mientras tú no te reconcilies con Dios, en tu corazón no hay paz. Mientras tú vivas alejado de Dios, tu corazón no tiene paz. Mientras tú vivas en pecado, tu corazón no tiene paz. Mientras tú vivas en rebeldía a Dios, no tienes paz. Mientras tú vivas postergando buscar a Dios, no tendrás paz en tu corazón. No podrás dormir, no tendrás paz. Dice la Escritura, no hay paz para el impío, ni hay reposo para él. El pecado continuamente está delante de nosotros. Por eso David decía, mi pecado está siempre delante de mí. ¿A usted no le pasa eso? Que continuamente, yo hice esto, Señor, sí, yo hice esto. Y es tan de malas que se sube al taxi y preciso le ponen la ranchera que le recuerda su pecado. No, yo no vuelvo a coger taxi, me voy en Transmilenio. Se sube a Transmilenio y preciso sube un hombre a contar una historia que le recuerda su pecado. Ay, Dios mío, mi pecado está siempre delante de mí. Viene a la iglesia, pone cara de gozoso y de alegre, y el pastor, ¿cómo estás? Y se le pasa el pecado por la mente y dices, bien. Pero nomás la iglesia y la presencia de los santos te recuerdan de que estamos en pecado, porque no hay paz por causa del pecado. Y ellos alaban a Dios es porque la paz y la reconciliación de Dios con los hombres llega a la vida del hombre. Los ángeles se alegran de que el hombre esté en paz con Dios, de que el hombre se alegre con Dios. Por eso dice en Lucas capítulo 15 que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay? Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué? Porque ellos se alegran de que el hombre haya salido de esa condición de culpa, de carga, de amargura y entre en esa paz por medio de la reconciliación con Dios. Ellos se alegran. Hermanos, en el cielo todos los días, a toda hora, están los ángeles gozosos viendo Dios cómo reconcilia por medio de su Hijo a los hombres con Él. Ellos están atentos. Hermanos, los ángeles nos están observando. Están expectantes. Si tú no has conocido al Señor y no has entrado en esa paz con Dios, están expectantes. ¿Qué va a pasar con este pecador? ¿Será que sí se va a reconciliar con Dios? Están expectantes. El cielo está abierto y está expectante con sus miradas de millones de ángeles atentos a ver el gozo, a experimentar el gozo de la salvación de uno que era su enemigo. Ahora mire lo interesante. Hay celebración por el nacimiento del Salvador en este mundo. Y hay celebración y gozo por un pecador que nace de nuevo en el reino de los cielos. ¿Has nacido de nuevo? ¿En verdad te has reconciliado con Dios y eres una nueva criatura? ¿O te estás perdiendo del gozo de la salvación? Ahora, ese gozo, esa celebración se trasladó a una celebración terrenal. Miremos los versículos
15 al 20. Dice: cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron como deprisa, ¿cierto? Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, se dieron a saber lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de las cosas que les fueron dichas a los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Los pastores, ¿cómo volvieron? Glorificando y alabando a Dios. ¿Por qué? Por todo lo que habían oído y visto, ¿cierto? Tal como se les había dicho. Tal como se les había dicho. Ellos, cuando escucharon la noticia, ¿cierto?, fueron a comprobar. Ellos se movieron rápido, deprisa, fueron a mirar si eso era verdad, porque el ángel les había dado una señal, que hallarían al niño acostado en el pesebre, ¿cierto? Y ellos lo vieron, lo contemplaron y contaron todo lo que vieron y todo lo que dijeron, y regresaron a sus rebaños alegres, gozosos de que el Salvador ya había nacido. Hermanos, fueron los primeros testigos que presenciaron el nacimiento del Salvador, estos humildes pastores. Luego llegaron los sabios, ¿cierto? Miren esto: primero llegaron los humildes al reino de Dios y luego la ciencia, pero juntos se encontraron para contemplar el nacimiento del Salvador. Ellos volvieron con gozo, hermanos. Este es el reflejo de alguien y la actitud de alguien que realmente ha experimentado un encuentro con el Salvador. Alaba, glorifica, exalta, bendice, alaba con todo su corazón a Dios por lo que Él ha hecho. Y lo proclama, se convirtieron en embajadores. Imagínense cómo llegaron ellos cantando. Ellos llegaban cantando, así como nos pasan que nos dicen: hermanos, canten. Oh, hermanos, si hemos conocido al Salvador, tenemos que cantar con todo el corazón. Eso no significa que tenga que gritar, pero con todo su corazón. Que se vea que alaba al Señor con toda su alma, por lo que Él ha hecho, por lo que Él le ha revelado, por lo que Él se acercó, por lo que Él hizo en su vida, inmerecidamente, pero lo hizo. Y Él es tu Salvador. Mi Salvador ha venido a mi vida. Mi Salvador ha llegado a mi alma. El Salvador ha llegado a mí. Hermanos, nosotros en esta fecha, si tú has conocido al Señor, debemos de estar celebrando y buscando a Dios. Es triste, pero en verdad en estas fechas poco se piensa en celebrar a Dios. Solo medite cómo está pensando usted pasar la Navidad. ¿Qué es el primer pensamiento que tiene? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a comer? Ahora, se supone que todos estoy hablando para los que ya de alguna u otra manera han conocido al Señor. Pero esto es para reflexionar cómo está nuestro corazón. Porque con nuestra boca podemos estar llamándole Señor, Señor, pero nuestro corazón puede estar alejado de Él. ¿Cuánto nos cuesta venir a alabar al Señor a la iglesia, no? Es más fácil quedarnos en la casa. Es que hay que compartir con la familia. Venga, traiga a su familia para que conozca al Salvador. Tráigala. Los padres dicen: mi hijo, traiga a su hijo a la iglesia. Es que mi hijo no quiere venir, tráigalo. ¿Cómo no va a querer venir si usted mismo le patrocina que se quede? Chicos, yo no estoy en contra del fútbol ni nada, me encanta el fútbol, me encantan los deportes, pero todo tiene su tiempo. Padres, todo tiene su tiempo. Y aquí deberíamos estar alabando a Dios, dando gracias por lo que Él ha hecho, dando gracias por lo que nos ha salvado, dando gracias por lo que nos ha bendecido.
Cuando uno ve ese ejemplo, inmediatamente cuando el otro conoce al Señor, sigue ese ejemplo. Se lo aseguro. Cuando mi mamá se convirtió, yo la dejé de ver los domingos en la mañana. Yo decía, ¿qué pasaba? Yo no entendía. ¿Para dónde va mamá? Para la iglesia. Yo, ¿a dónde? Para la iglesia. Mamá, mi desayuno, ahí te lo dejé listo, servido, ya estás grandecito, te lo puedes servir. Pero si quieres, vamos a la iglesia. Siempre me invitaba. Yo no. Cuando conocí al Señor, lo primero que yo hacía era la iglesia. Buscar al Señor. No por ley, sino porque tenía ganas de estar allí alabando y glorificando, darle gracias al Señor, ver los cielos abiertos, encontrarme otra vez con Él. Cuando se convierte mi tía, cuando el Señor se revela a ella y ella lo conoce, lo primero que ella empieza a hacer es la iglesia. Eso es automático. Eso es esencial, es querer estar cerca del Padre. Y Dios creó la iglesia para eso, este lugar de reunión para eso. Aquí debemos de alabar, aquí debemos de gozarnos con nuestro Creador, aquí debemos darle gracias por nuestras obras, pero debemos tener cuidado del pecado que llevó a David a pecar y apartarse de él terriblemente. ¿Sabe cuál fue? El pecado más, uno mira, ay, es que David con Betsabé la embarró. No, ahí no la embarró Betsabé. David la embarró. El pecado inició cuando él, que debía estar en la guerra, se quedó en el palacio contemplando la gloria del Señor. Y después de estar allí alabando, ¿sí? Muéstrame tu gloria, Señor, se puso a mirar por la celosía y gloria a Dios. ¿Saben qué? Cuidémonos del pecado de la comodidad, hermanos, porque esa es raíz de otros muchos males. De dejar de estar donde debemos de estar, en la presencia de Dios, buscándole, porque de ahí empiezan todos los males. Ese pecado de la comodidad, de quedarse en vez de estar en la guerra como debía de estar, lo dejó allí cómodo. Y allí vio a una mujer bañándose y no tenía por qué mirarla, pero se quedó mirándola. La codició, la deseó, la tomó, mandó a matar. Ahora tapemos el pecado, matemos al marido. Y dése cuenta que ese es el proceso del pecado de la comodidad. Te hace pecar y después tratas de ocultarlo, ¿cierto? Pero ya es tarde, hasta que viene el profeta y te dice, eso es pecado. Es tiempo de celebrar a Dios. Quiero terminar con lo siguiente. En el versículo 12 hay algo muy importante. Dice, esto les servirá como señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Dejé este versículo para lo último porque es importante saber para ti y para mí que el Salvador ha nacido. Los ángeles no simplemente le dieron una noticia, le dieron muestras, le dieron la señal para que ellos fueran y comprobaran que en verdad el Salvador había nacido. Y les dijo, lo van a encontrar en pañales, en un pesebre, acostado. Y ellos, seguidos por esa señal, fueron y comprobaron que realmente habían nacido. Hoy para nosotros hay una señal más grande. Está esta, pero hay una señal más grande de que Jesús vino a este mundo, pagó el precio por tu pecado, pagó el precio por tu reconciliación para que disfrutes la salvación y la reconciliación y la paz con Él. Y es la cruz. Porque en ese lugar fue donde Él pagó el precio por ese pecado que no te deja tener paz con Él. Allí derramó hasta la última gota de su sangre. No se quedó ni con una gota de tu sangre para pagar el precio de tu salvación y de tu libertad. Y el Señor nos enseña que cuando nos encontramos con Él y vamos allí a la cruz, veremos que la Navidad llega a nosotros con gran gloria, porque veremos a Jesús salvándonos de nuestro pecado. Llegará a nosotros con gran celebración,
porque los ángeles se alegrarán de que un pecador viene a los pies de la cruz y a los pies de Cristo para ser salvado. Y habrá gran celebración terrenal. ¿Por qué? Porque saldremos alabando a Dios por su salvación y su perdón. La Navidad es para los pecadores. La pregunta es, esa Navidad inesperada que hoy Dios pone delante de ti, ¿es para ti?